Bien, buenas noches. Espero me puedan escuchar. Si no, por favor, me pueden informar. Hoy, 8 de diciembre, estamos en nuestra clase, si no me equivoco, la número 6, ¿no? Estábamos viendo tema de compactación y consolidación de suelos para el área vial. Bien, entonces voy a hacer como hasta que nuestros colegas ingresen, entonces voy a hacer algún recordatorio de lo que estábamos viendo inicialmente. Habíamos visto que la compactación en realidad, ¿no? Es un mejoramiento que se le hace, ¿no? A los suelos, especialmente en trabajos que están relacionados con el área vial, donde lo que estamos buscando justamente es la densificación del suelo. La densificación del suelo disminuyendo de su relación de vacíos, pero con un contenido de humedad ideal, ¿no? Es decir, yo tengo un volumen de vacíos que yo puedo ir reduciendo con el tiempo respecto a lo que es el contenido de aire, ¿no? La idea, tener mayores cantidades o incrementos en la densidad. Un incremento de la densidad, ¿no? Implícitamente me indica, ¿no? Valores mayores en lo que es la resistencia cortante de un suelo y también otras propiedades como por ejemplo suelos impermeables, ¿no? Suelos que son que tienen menos probabilidad de sufrir retracciones, ¿no? O acumulación de agua. Entonces, tiene muchos beneficios la densificación de un suelo, por lo cual es importante que se logre de manera cuantitativa encontrar, ¿no? Ese valor de la densidad máxima. Entonces, la propuesta que existe, ¿no? Es justamente la gráfica de la curva de consolidación, la cual nosotros vamos incrementando, habíamos dicho, contenidos de humedad para lograr una densidad óptima. Seguimos aumentando la humedad, ¿no? Y el suelo empieza a volverse poco, entra en un estado más suelto. En esta rama húmeda, ¿no? Existe mayor cantidad de agua, ¿no? La relación de vacíos incrementa, pero respecto de lo que es el contenido de agua. Entonces, estoy haciendo una recapitulación, ¿no? De la importancia que tiene la compactación de suelos, ¿no? Las ventajas, ya habíamos dicho, aumento en la resistencia cortante, reducción de la compresibilidad, mejoran el comportamiento del esfuerzo de formación. Acá, por ejemplo, estamos hablando de que un suelo compactado tiene, ¿no? menores probabilidades de tener deformaciones grandes, ¿no? No es un suelo que sea, ¿no? bastante expansivo, justamente porque al reducir la relación de vacíos, estoy también reduciendo la probabilidad de que haya incremento de agua, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta, ¿no? La, la compactación en la estabilidad de taludes, ¿no? Es una manera de estabilizar también un talud, ¿ya? Entre los métodos de compactación, también habíamos hablado, existen diferentes equipos, desde los más básicos, pero en carreteras no tenemos una división adecuada, una que habla, ¿no? de las categorías que son por amasado, por presión, por impacto, por vibración o por métodos mixtos, ¿no? Ensayos y pruebas, ¿no? La facilidad de manipulación y estandarización ha hecho que las primeras pruebas que se desarrollan en el laboratorio fueran de tipo estático, ¿no? Ejerciendo algún tipo de disposición. Bueno, entonces, inicialmente, ¿no? ¿Por qué se utiliza ahora más el T180 que el T99? ¿No? Primero es por el tema de la energía de compactación, que habíamos dicho que ahora está representado más por los equipos de tecnología que se presentan especialmente en el área de carreteras. En cambio, el T99 sí es un ensayo que todavía se utiliza, pero la energía de compactación se compara con equipos que se pueden utilizar en obras, por ejemplo, para fundaciones de construcciones pequeñas, ¿no? O, por ejemplo,
en compactaciones que se puedan realizar, ¿no? Para distintas obras, por ejemplo, para obras hidráulicas, ¿no? Se puede desarrollar también compactación para lo que va a ser, ¿no? Fundaciones que van a ser a profundidades mínimas, etcétera. El T99 sigue utilizándose. El T180 vale la pena utilizarlo cuando los equipos de compactación son de alta tecnología. La anterior clase me preguntaba uno de los colegas, ¿no? Justamente, ¿cómo hago la relación, ¿no? De la energía de compactación que presenta, ¿no? El ensayo Proctor T180 con mi equipo de compactación, ¿no? Cada equipo viene calibrado para una energía de compactación, ¿no? Según el tipo también de rodillo que tenga el equipo, ¿no? No es lo mismo un equipo de maquinaria pesada de rodillo y uno, ¿no? Que utilice, por ejemplo, pata de cabra. Es distinto. La energía de compactación va a ser mayor de uno que de otro. Entonces, hay que hacer una relación matemática para ver, ¿no? Que esa energía de compactación que tiene el Proctor T180 se adecue a cada equipo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, habíamos dicho que en general tenemos dos tipos de ensayos. Los ensayos que se hacen en el laboratorio son los de Proctor, ¿no? Tanto estándar como modificado. Eso es lo que yo voy a llevar al laboratorio para hacer, ¿no? Ahorita voy a explicar cómo se hace esto. Y después tengo los ensayos y pruebas complementarias, que son las de densidades in situ y las de determinación de humedad. El ensayo de determinación in situ, ¿para qué me sirve? Yo hago la compactación, ¿no? O bien tengo la compactación, los datos de densidad y de humedad para una muestra de suelo, las tengo en laboratorio y yo las tengo que aplicar también en campo para verificar que la aplicación de las mismas sean correctas y yo pueda, ¿no? Comprobar como supervisor que se está realizando o se está densificando el material de acuerdo a lo que se encontró en el laboratorio, utilizo, ¿no? El ensayo de prueba in situ del cono de arena. Con el ensayo del cono de arena, la densidad que haya tiene que ser la misma que se ha dado en laboratorio. Y obviamente también la determinación de humedad, porque se supone que con el Proctor voy a encontrar una densidad máxima y una humedad óptima, ¿no? Entonces, aquí están los códigos de las normas, de esto también habíamos hablado, ¿no? También hemos hablado de la energía de compactación. En realidad, ¿en qué se diferencian estos dos métodos, ¿no? Acá en una tabla también se los había puesto al final, y voy a ponerla otra vez, ¿no? Tenemos, ¿no? El método estándar y el método modificado. En el método estándar, el peso del martillo es mucho más bajo que el del modificado, ¿no? Tenemos un martillo de 2.5 libras aproximadamente y el otro de 5 libras. Alturas de caída de 12 pulgadas y de 18 pulgadas. Esto se realiza con 3 capas y esto con 5 capas. Enseguida les voy a mostrar algunos videos donde se ve justamente esta diferencia. Material que se emplea, no, son material que es menor o lo que pasa el tamiz número 4 para el Proctor modificado, el de 3/8 en pulgadas o el de 3/4 en pulgadas, ¿no? Estos son los diámetros del molde. Número de golpes, en el T180 utilizo 56 golpes, ¿no? La cantidad de material mínimamente tengo que realizar con 3.500 gramos, en el Proctor modificado y con 1.000 puntos. La gradación, ¿no? Del material se refiere justamente, ¿no? Al tipo de material que tiene que contener, ¿no? La muestra de suelo que yo voy a llevar al laboratorio. Esas son las diferencias. Después estábamos hablando del comportamiento de los suelos cohesivos en la compactación. Habíamos dicho también de que hay un fenómeno, ¿no? Que a veces se produce que se llama pumping, justamente cuando se hace la compactación con equipos de alta tecnología y que se quiere encontrar valores altos.
se produce en dos casos. Primero, cuando los contenidos de humedad son bastante altos, ¿no? Entonces, obviamente el suelo entra en un estado semilíquido, ¿no? Y las partículas se van a dispersar. O también puede entrar en un suelo que puede estar sobrecompactado, ¿no? O sea, he pasado demasiadas veces. El hecho de que yo aplique energía de compactación reiteradas veces sobre una arcilla, igual no puede ser defectuoso, porque justamente no estoy abusando, ¿no? De lo que es las propiedades cohesivas de un suelo. Les había dicho, ¿no? Que les voy a mostrar cómo se produce esto. Entonces, ahorita déjenme ver. Mm, Me dicen si no se puede ver el video. De todas formas, lo pongo. Esto es lo que pasa en un suelo cuando se está sobrecompactando. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos de compactación, ¿no? Intentan sobrecompactar el suelo y vean cómo el suelo responde como si fuera una esponja, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estoy sobrecompactando el suelo. El suelo ya no se va a compactar más. En este caso, por ejemplo, hay que nuevamente retirar el material y realizar la compactación. Nuevamente, no se ha tomado en cuenta ciertos aspectos cohesivos, ¿no? Especialmente en el tema de la arcilla o los contenidos de humedad a veces superan, ¿no? Vean cómo inclusive pasando con lo que van a ser las compactadoras de oruga, nuevamente, ¿no? El suelo sigue saltando. O sea, no es posible compactar este suelo. Este tipo de suelo no está compactado de manera adecuada. Yo realizo el método del cono de arena y tampoco va a cumplir, ¿no? Las expectativas que necesita, ¿no? Las especificaciones técnicas, ¿no? Que me van a dar. Vean, no ha pasado inclusive la oruga y se sigue presentando, ¿no? El mismo efecto. Total, entonces el suelo no está bien compactado, ¿no? Bien. Entonces, hayamos visto la importancia de la compactación. Seguiremos. Nos toca entrar de un tema también que es de vital importancia, que es justamente la consolidación de suelos. Hago una analogía, más que una analogía, hago una introducción con compactación para hablar de la consolidación, justamente porque la consolidación también, ¿no? Es la disminución de los volúmenes de suelo, pero en este caso estamos tomando más en cuenta los esfuerzos internos que se producen en un suelo. En cambio, en la compactación, ¿no? La compactación es la reducción de la relación de vacíos respecto de lo que es el aire, ¿no? Y además se ocurre por procesos mecánicos, los cuales tengo que yo disminuir, ¿no? Estos volúmenes de aire en tiempos mínimos, ¿no? Es lo que me pide, ¿no? Una especificación para iniciar un trabajo. Entonces, en la consolidación, el terreno se comprime por el incremento de esfuerzo que puede ser provocado por la historia geológica, ¿no? O por una obra, una construcción que esté sobre la misma. ¿Por qué provocado por la historia geológica? Sabemos, ¿no? Que habíamos hablado cuando hablamos de la formación de suelos, donde tenemos, ¿no? Suelos que son especialmente de tipo, ¿no? Tenemos los suelos residuales y los transportados. Cuando hablamos de los suelos transportados constantemente van a tener una acumulación en lo que va a ser, ¿no? Cada capa. Entonces, con el tiempo, los estratos van a ir incrementándose y las cargas que se van a presentar sobre un suelo, con el tiempo van a ir incrementándose, ¿no? Entonces, a eso se refiere la historia geológica. Los suelos transportados generan nuevos estratos, ¿no? De suelo y esos van a lograr, ¿no? Que la disminución
¿no?, de volúmenes por consolidación sea constante en un tiempo bastante lento, obviamente, porque sabemos que los suelos transportados no se transportan de un día para el otro, ¿no? Son procesos, ¿no?, de tipo natural que ocurren, ¿no?, en muchos años. Tema de construcciones, cimentaciones o sobrecargas, obviamente cuando se coloca una sobrecarga en una construcción, de hecho va a ocurrir un proceso de asentamiento que va a ser por consolidación o por un asentamiento inmediato. Ahora vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Entonces, la consolidación también puede definirse como el proceso de disipación de excesos de presión intersticial generados por la aplicación de una carga en el terreno que se denomina consolidado. Otra vez, hablando de lo que es la consolidación, ¿no?, por el tema de la historia geológica, lo que les decía, ¿no? Yo tengo un punto a una determinada profundidad de una masa de suelo a una profundidad Z1, pero con el tiempo los suelos residuales y los suelos transportados especialmente, ¿no?, van a ir acumulándose formando nuevos estratos de suelo, ¿no? Y esos nuevos estratos de suelo lo que van a hacer es van a incrementar obviamente la altura de profundidad del mismo. Y por aquella razón, ¿no?, este suelo va a empezar a consolidarse por el efecto del peso que generen esos nuevos estratos de suelo. También la variación del nivel freático interviene. ¿Por qué? Porque sabemos que cada suelo, cuando está en estado saturado, tiene diferente peso específico. Entonces, eso hace que la variación en la masa de suelo que se va a consolidar cambie. Ahora, tenemos también acá el término compresión, ¿no?, que se denomina a la deformación de las partículas de suelo por reacomodo de las mismas, expulsión del aire o de agua de los espacios vacíos. Bien, hay un término acá importante, ¿no?, que es justamente este tema de la compresión. Los suelos se asientan, ¿no?, por efecto de sobrecarga de tres maneras. Hay una manera inicial, que es un asentamiento inmediato. ¿Qué pasa, no? Nosotros tenemos un suelo que tiene los tres estados. Voy a hacer acá nuevamente voy a dibujar lo que hacíamos cada clase, ¿no? Tengo el suelo, ¿no?, y tengo acá el suelo en sus tres estados, ¿no?, lo que ya conocemos. Entonces, si el suelo no está en condición saturada, acá yo tengo aire, ¿no ve? Tengo aire, lo voy a poner así. Y luego tengo acá, tengo agua, ¿no? Está mal dibujado esto, pero tengo agua. Tengo aire, agua, y aquí está dando lo que es la partícula de los sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La primera carga que se aplica, lo primero que va a hacer es la expulsión de aire. La expulsión de aire es casi inmediata. Entonces, la expulsión de aire va a generar lo que llamamos asentamiento inmediato, ¿no? Después, recién se hace la expulsión de agua, pero eso tarda más. Entonces, cuando ya se hace la expulsión de agua, estamos hablando de consolidación primaria. Después sigo yo haciendo, ¿no?, aplicando la carga, y una vez que el agua ha sido expulsada, ¿no?, tengo que hacer una presión en lo que va a ser las partículas de suelo. Las partículas de suelo van a intentar reacomodarse y van a sufrir deformaciones, primero elásticas y después van a pasar a un estado plástico. Es decir, se van a deformar de manera permanente. Entonces, ¿cómo se divide este tema de la consolidación? Expulsión de aire, ¿no?, es asentamiento inmediato. ¿Qué pasa cuando hacemos una construcción, ¿no?, en un terreno cualquiera que se le podría decir no es nuevo, que no ha tenido una sobrecarga anteriormente? Lo primero que se elimina es aire, ¿no? Y ese asentamiento ocurre de manera inmediata. Por eso es que a veces cuando nos dicen, ¿no?, los contratistas, la construcción se va a asentar, ¿no?, 5 centímetros hasta mañana, no se va a asustar, no tenga miedo, es porque es un asentamiento inmediato. Luego pasa cierto tiempo y va a seguir existiendo un asentamiento.
que va a ser relacionado con la expulsión de agua. Ese asentamiento se llama asentamiento por consolidación primaria. Finalmente, el agua es expulsada y solamente me queda lo que es el material sólido. Entonces, ahí ya estamos entrando en una consolidación que se llama secundaria. La consolidación inmediata, eliminación de aire. Consolidación primaria, eliminación de agua. Y finalmente, consolidación secundaria, cuando ya solo tenemos material sólido y estamos entrando en una etapa de deformación plástica del suelo. Eso es en general lo que es el asentamiento por consolidación primaria, secundaria y el inmediato. Aquí está justamente eso que les explicaba, ¿no? En mis términos. Asentamiento inmediato, deformación elástica del suelo, seco, saturado, húmedo, no importa. La cuestión es que no va a haber un cambio en el volumen de agua, porque solamente sale aire, ¿no? Es como una masa a la que le aplicamos una carga, se expulsa aire. Asentamiento por consolidación primaria, reducción del volumen, ¿no? En suelo y saturado. Esto es importante. Tiene que ser saturado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha eliminado todo el aire. Si se ha eliminado todo el aire, me queda solamente suelo con agua, ¿no? Entonces, este asentamiento se va a dar en un suelo saturado cohesivo ya por expulsión de agua, ¿no? Entonces, después de que expulso agua, el suelo, ¿no? Ya no tiene ni aire ni agua. Entonces, ¿dónde estoy entrando? A la consolidación secundaria, ¿no? Resultado, y aquí dice, ajuste plástico. Entonces, ya no es, no, solamente expulsión de agua. El suelo se deforma de manera plástica, es decir, ya no va a volver a su posición inicial, ¿no? Algunos efectos que se producen por consolidación o asentamientos, ya sean primarios o secundarios, que ya conocemos que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, nuevamente hablando de lo mismo, pero ahora de manera cuantitativa, primero lo cualitativo, ¿no? Para que se comprenda cómo es la consolidación inmediata, primaria y secundaria. En la consolidación inmediata, ¿no? O elástica, ¿no? ¿Qué va a pasar? El asiento ocurre de manera, ¿no? Inmediata y una vez que se expulsa todo el aire, ¿no? El proceso del asentamiento ya es mucho más lento, porque la eliminación de agua no se produce tampoco de la noche a la mañana, ¿no? El agua sabemos que de cierta manera es incompresible, pero necesita buscar caminos, ¿no? Para que sea expulsada. Entonces, ese tiempo que va a tardarse la expulsión de agua se llama consolidación primaria, ¿no? La carga soportada por el agua se va a transportar en algún momento al esqueleto mineral. Toda el agua se expulsa y la carga automáticamente va a caer sobre lo que es la partícula de suelo. La compresión secundaria está hablando del reajuste de las partículas, ¿no? Sin disolución. O sea, ¿a qué se refiere sin disolución? Que si bien las partículas se van a reacomodar, ¿no? Tampoco van a disolverse, tampoco va a ocurrir procesos de diagénesis. Esto es antes de que ocurra el cambio, ¿no? De lo que es el estado de suelo a roca. No necesariamente llega hasta eso, pero va a llegar a consolidarse, a expulsar tanto agua como aire, ¿no? En un cierto. Bien. Otros efectos de la consolidación, ¿no? Reducción del volumen de los poros, obviamente también aumenta el peso específico, como en el tema de compactación. Pero en este caso, no. El aumento del peso específico no es de manera inmediata, ni se hace con algún equipo. Esto está ocurriendo de manera natural por la sobrecarga que existe. El esfuerzo efectivo no aumenta porque aumenta la resistencia al corte y la deformabilidad también. Bien, entonces en la consolidación tenemos diferentes gráficos, ¿no? Si recuerdan, cuando estaban viendo en pregrado, tenemos, por ejemplo, el de la determinación del grado de compresibilidad. O sea, qué tan compresible puede volverse un suelo con el tiempo. Determinación del asiento total o parcial, ¿no? Que puede ocurrir en un tiempo.
y determinar el tiempo en el cual ocurre el asiento. ¿Para qué se hace un ensayo de consolidación? Primero, tengo que saber qué tan compresible es un suelo. ¿Cuándo hago el ensayo de consolidación? ¿Cualquier suelo se puede hacer ensayo de consolidación? ¿Qué dice? A ver si están ahí, si pueden comentarme, aunque sea por chat. Yo siempre estoy tratando de leer sus comentarios para ver cómo puedo ayudarlos o no, ver cuál es su opinión o cuáles dudas tienen. Sí, gracias, Nicolás, ¿no? Los suelos arcillosos y limosos son aquellos que sufren más procesos de consolidación, ¿no? ¿Por qué no tanto las arenas y las gravas? Las arenas y las gravas, ¿no? Generalmente tienen ya resistencias iniciales dadas que no dependen del contenido de agua. Sin embargo, la arcilla y el limo, especialmente la arcilla, depende mucho, ¿no? La deformación que vaya a sufrir por el contenido de agua. Es decir, ¿no? Si yo hago en una prospección, ¿no? geológica y me encuentro grava y limo, no tiene mucho sentido hacer, ¿no? los ensayos de consolidación. Obviamente, si se puede, de que se pueda realizar, sí, pero los asentamientos no van a ser tan grandes y significativos, ¿no? No, en cambio, cuando estamos hablando de la arcilla, ¿no? y del limo, obviamente hay una diferencia importante, ¿ok? Entonces, tengo que determinar también cuánto es el asiento total, ¿no? Primero, determino qué grado de compresibilidad tiene ese suelo fino, mucho o poco. Después, cuánto es el asiento total que se va a realizar, ¿no? Para eso, yo tengo que medir primero cuánto se asienta por consolidación o por compresión inicial, ¿no? Asiento inmediato, asiento por consolidación primaria y finalmente por consolidación secundaria. Determinar el tiempo de consolidación, claro que sí me interesa, ¿eh? Si se va a asentar, por ejemplo, una construcción, o sea, por una sobrecarga de una construcción, qué sé yo, 50 centímetros, necesito saber en cuánto tiempo, ¿no? Si eso se va a realizar, por ejemplo, en 100 años, pues no es tan importante, ¿no? Como una consolidación que puede generarme un asiento, ¿no? Qué sé yo, de 1 metro en 5 años. Eso es importante. Tengo que tomarlo en cuenta justamente en el ensayo, o perdón, en el cálculo estructural que voy a realizar ese asentamiento, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de la consolidación. Ahora, una cosa importante, la consolidación, ¿no? Es un proceso que se realiza de manera unidimensional. No estamos considerando todavía la variación de volúmenes en los ejes X y Y. Es decir, no, yo no estoy todavía tomando en cuenta. No estoy diciendo que no exista, ¿no? una reducción de relación de vacíos de manera horizontal. Claro que sí existe. Cuando veamos esfuerzos horizontales, vamos a ver que hay una relación para cuantificar esos esfuerzos horizontales, ¿no? Condición de que el suelo esté saturado al 100%. Después de la consolidación inmediata, ¿no? Obviamente, cualquier suelo va a estar en condición saturada porque ya no hay presencia de aire, ¿no? Entonces, aquí estamos mostrando nuevamente cómo es esa consolidación de manera primaria, ¿no? O unidimensional. Yo no estoy considerando ningún esfuerzo horizontal todavía. Esta gráfica también es importante porque aquí me habla, no, cómo es esta deformación que se va a ir produciendo justamente, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar? Estamos hablando acá de los esfuerzos internos de suelo. Ustedes también han llevado algo de esfuerzos efectivos, ¿no? Inicialmente dice, tengo un incremento de esfuerzo total a una determinada profundidad. Sabemos que el esfuerzo total es la suma del esfuerzo de la presión de poros más el esfuerzo efectivo. En la consolidación primaria, quien toma todo el esfuerzo total va a ser obviamente la presión de poros, la presión hidrostática. A medida que va pasando el tiempo, pues dicen un tiempo te igual a cero. Pasa el tiempo y este incremento de presión de poros va a ir incrementándose de manera
o va a ir, ¿no? Primero va a ir decrementándose de manera gradual, pero ¿cómo? Se va a decrementar, ¿no? Justamente en los extremos, ¿no? En los extremos, ¿por qué? Porque es donde va a buscar salida el agua. Donde busca salida el agua, va a pasar todo este esfuerzo, ¿no? A la masa de suelo, ¿no? En cambio, en la parte central es más difícil que el agua sea expulsada. Por eso las gráficas son así, ¿no? Y el esfuerzo efectivo tiene esta forma, a diferencia de lo que es, ¿no? Una parte inicial. Y finalmente, cuando toda el agua sea expulsada y estemos entrando en consolidación secundaria, el incremento efectivo, ¿no? En lo que va a ser la masa de suelo se va a deber exclusivamente a las partículas de suelo. Ya no hay agua. Si ya no hay agua, todo el esfuerzo total es lo mismo que el esfuerzo efectivo de las partículas de suelo. Bien, ahora, todo eso es lo que ocurre y no se puede ver de manera cuantitativa, o perdón, cualitativa. Entremos a ver cómo podemos medir todo esto. Se mide a través de lo que es la consolidación unidimensional por el ensayo edométrico, ¿no? El ensayo de consolidación que se realiza justamente con el equipo que está acá, ¿no? Este es un esquema. Más adelante les voy a mostrar cómo se realiza, ¿no? Con los equipos que por lo menos acá en mi país tenemos, ¿no? Sé que en otros países existen equipos de más alta tecnología, pero el más básico es este. ¿Qué es lo importante que tiene que representar este ensayo de formación unidimensional? Para, para confirmar, ¿no? Aquello, lo que se necesita es lo siguiente, ¿no? Necesitamos primero que la muestra sea confinada lateralmente. Por eso tenemos dos anillos de carga. Estos anillos son metálicos y ¿qué van a hacer? No van a permitir que el suelo se mueva de manera horizontal. Acá tenemos dos piedras porosas en la parte superior e inferior, que lo que va a hacer no va a ser justamente la expulsión del agua, como les mostraba en el tema de los esfuerzos internos en la masa de suelo, especialmente hablando de esfuerzos neutros y esfuerzos efectivos. Entonces, ya, ¿qué va a pasar? No, este suelo va a ser, el agua que está en esta muestra de suelo va a ser expulsado por la parte superior y la parte inferior. Eso es lo que este ensayo, ¿no? Me va a asegurar. Aquí está la aplicación de la carga, ¿no? Aquí yo mido en el comparador o en el extensómetro justamente esa deformación que se está dando para la aplicación de una carga. Esta carga inicialmente no es una sola, ¿no? Para un ensayo. No es el único ensayo que se va a realizar, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Esta muestra de suelo tiene que estar sumergida en una masa de agua, ¿ya? Eso es importante para el ensayo de consolidación por el método del edómetro. Entonces, tenemos primero una etapa inicial que va a ser, ¿no? La etapa de la precarga en la cual, ¿no? Voy a tener la compresión inicial del suelo. Es decir, el suelo se va a deformar de manera inmediata por consolidación o por compresión inicial, ¿no? Luego el suelo va a empezar a deformarse, ¿no? En la escala del tiempo de manera más lenta. La expulsión del agua va a ser más lenta, ¿no? Y se va a representar mediante una curva de igual manera. Luego tengo la consolidación secundaria, que ya es un reajuste plástico. ¿Desde dónde se da? Justamente desde acá. Esa consolidación secundaria, ¿no? Se presenta bajo una curva más tendida. ¿Por qué? Porque es más lento. En este caso, la deformación es más mínima, ¿no? A diferencia de lo que es la consolidación primaria, ¿sí? Entonces, es importante que se entienda bien este gráfico. Déjenme un ratito ver una cosa.
Bien, otro tema importante, ¿no? Es que también cuando se hace una carga, ¿no? En un ensayo de consolidación, esa carga va a ser una deformación del suelo y después existe un proceso de descarga. Es decir, yo le cargo, por ejemplo, puedo cargarle 0,25, 5 kilogramos, 10 kilogramos, hasta llegar a una etapa, ¿no? Donde ya encuentre que la deformación, ¿no? Ha llegado a un punto final. Luego empiezo a descargar lentamente en el mismo ensayo del aerómetro. Descargo de a poco, ¿no? Y la descarga también me va a ir dando, ¿no? Una gráfica. ¿Sí? Entonces, esa gráfica, ¿no? De descarga se presenta de diferentes maneras. Por lo menos en las gráficas, ¿no? Donde el suelo es del tipo blando, ¿no? O sea, que no se recupera, que se deforma, especialmente cuando entra a la consolidación secundaria, ¿no? El suelo, ¿no? Presenta este tipo de representación gráfica de la descarga, la cual, ¿no? Si yo veo el estado inicial, no se puede comparar, ¿no? Hay en algunos casos, por ejemplo, en suelos duros con poca deformación, donde cuando yo le aplico una carga, ¿no? Voy a encontrar una deformación dada, pero después de esa deformación, nuevamente con la descarga, voy a aproximarme a lo que ha sido el estado inicial, pero no necesariamente. En cambio, en un suelo expansivo se puede dar, ¿no? Otro tipo de comportamiento. Voy a hacer la carga del suelo hasta cierto punto y luego va a empezar a descargar. Cuando haga la descarga, ¿no? Es posible que el volumen del suelo empiece a incrementar de manera gradual, superando incluso la condición inicial. Esto se produce en algunos suelos que tienen una propiedad de hinchamiento, ¿no? Bastante importante, que es muy poco usual, pero se da. La consolidación sí se da en el caso de carreteras por el tema de lo que es, ¿no? Las cargas, ¿no? De las vías. Pero generalmente, donde se ve más el tema de la consolidación unidimensional en carreteras, se ve justamente por la sobrecarga que se presentan con los terraplenes, ¿no? Con el uso de la capa base, de la capa subbase y obviamente la carga vehicular que se va a ir desarrollando con el tiempo. Pero ¿no? El más importante es no aquella carga que se va a presentar de manera constante, que son justamente, ¿no? Estas cargas que representan el terraplén, ¿no? Y todo el paquete estructural. Lo que pasa es que en algunos casos, ¿no? El paquete estructural para su conformación necesita bastantes movimientos de tierra. Entonces, al necesitar un movimiento de tierra importante para la conformación del terraplén, ¿no? No, el módulo de resiliencia de un suelo está relacionado, ¿no? Con la aplicación de las cargas. En este caso está hablando, ¿no? Del comportamiento del suelo respecto de las cargas. Eso lo vamos a ver más adelante, es uno de los temas finales. Pero en este caso, no, estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo de la consolidación? No es saber la resistencia de un suelo. Yo no quiero saber la resistencia de un suelo con consolidación. Tampoco quiero saber, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la densidad que se puede obtener con un suelo por consolidación. No es ese exactamente el objetivo. Cuando lo he mostrado inicialmente, el objetivo es saber cuánto se asienta un suelo, ¿no? ¿Cuánto se va a sentar y cuánto tiempo va a ocurrir eso? Por decirle, si yo tengo, ¿no? una conformación de paquete estructural donde el terraplén, ¿no? La capa base, la base, van a tener una altura realmente importante, por decirles, unos 5 metros, por decirles, ¿no? Especialmente hay secciones geométricas donde se hacen cortes importantes. Entonces, la sobrecarga que van a tener, ¿no? Estas capas de suelo, con el tiempo van a hacer que el suelo se asiente. Si es un suelo arcilloso, se va a asentar
mucho, poco, me interesa, claro que sí, porque lo que es la calzada, no, es diseñada para una superficie dada. Si esa superficie se va a ir asentando con el tiempo, posiblemente no me provoque grandes fisuras en lo que es los asfaltos, aunque también es probable, dependiendo de la conformación del suelo, pero va a cambiar el diseño geométrico, ¿no? Puede causar ciertos daños, ¿no? En el paso vehicular, en el transporte, que se va a generar en la visibilidad, ¿no? De las personas que manejan, ¿no? Los vehículos. Pues eso con el tiempo, es como si generara como un batán, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Por un asentamiento, por consolidación que se ha ido creando por el paso de los años. No me interesa aquí, como les digo, el tema de resistencia. No estoy viendo resistencia. Solamente quiero saber cuánto se asienta y en cuánto tiempo. ¿Sí? Siempre y cuando el suelo no esté bien compactado, pero más que todo ahorita sería para suelos arcillosos, ¿no? En suelos arcillosos casi siempre se presenta el asentamiento. Lo importante es saber cuánto y si es representativo. Si es muy representativo, si el asentamiento por consolidación primaria me dice que va a ser, por ejemplo, en 5 años de 1 metro, entonces yo tengo que tomar consideraciones porque ¿no? Lo que va a ser, ¿no? El diseño geométrico, ¿no? De la calzada va a sufrir un asentamiento con el tiempo, que quizás no se note de manera inmediata, pero con el tiempo va a afectar, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la visibilidad, ¿no? De, como les decía, de quienes estén utilizando la vía, ¿no? Espera un ratito, ¿cómo es esto? Bien, entonces, de manera empírica, nosotros podemos, ¿no? Lograr justamente esta curva de consolidación. Se logra ver cómo funciona, ¿no? Pero en realidad no es tan perfecta esta curva de consolidación en, en, en el terreno. Por eso tenemos una curva de consolidación, por ejemplo, virgen, ¿no? Que se llama virgen, justamente un suelo que no ha sufrido ninguna sobrecarga. Luego tenemos para un espécimen, por ejemplo, remoldeado. Un espécimen remoldeado sabemos bien que es aquel que es trasladado al laboratorio y en laboratorio no se le hace ciertos ajustes para que pueda representar los mismos parámetros que tiene cuando está en obra. Y esta es la curva de consolidación del laboratorio. Yo tengo que llevar una muestra remoldeada, ¿no? Se hace una extracción, puede ser con un tubo shelving, o bien puedo llevar yo una masa importante de suelo y luego yo lo voy picando, si quieren decirlo así, ¿no? Hasta llegar a la medida que tiene, ¿no? La muestra de suelo, ¿ya? Déjenme 2 segundos.
Bien, continuamos. Entonces, como les decía, ¿no? Los parámetros que se encuentran en el laboratorio son muy similares a lo que se encuentra en la obra, ¿ya? Ahora, hay un tema importante. Bien, nosotros tenemos la deformación del suelo contra el tiempo. Y ahí podemos encontrar asentamiento primario, secundario. Pero también hay otra cosa importante. Eso me va a ayudar a saber cuánto se deforma un suelo en un cierto tiempo. Pero también yo quiero saber, ¿no? Justamente cuánto es esa deformación, ¿no? ¿Cuánto es esa deformación y cómo la calculo? ¿No? Porque no es lo mismo una deformación elástica calculado en el tiempo respecto de lo que es la relación de vacíos. Quizás me interesa más a mí la relación de vacíos, bajo, ¿no? Las cargas que se vayan aplicando. Entonces, para las gráficas que había mostrado anteriormente, ¿no? Son las gráficas de Taylor, también se denominan, que muestran asentamientos en el tiempo contra lo que es deformación, ¿no? Unidimensional. Pero estos ensayos se realizan con diferentes cargas. Se aplican diferentes cargas para ver cuánto va a ser, ¿no? La variación en la relación de vacíos para la aplicación de distintas cargas. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Primero, ¿no? Ver cómo la relación de vacíos va reduciendo a medida que yo le voy incrementando carga. El ensayo del edómetro que les he mostrado se realiza para una determinada carga. Se realizan varios ensayos, por lo menos 6, lo que me dice la normativa, para encontrar diferentes, ¿no? curvas de deformación versus tiempo. Y una sola en lo que es la relación de vacíos contra lo que es la presión, ¿no? de aplicación, ¿no? sobre la carga. ¿Para qué me sirve? Aparte de todo eso, para calcular, ¿no? justamente ese asentamiento por relación de vacíos. No es el mismo cálculo que se realiza para la extensión de toda esta curva. ¿Por qué? Por una razón importante. El asentamiento de un suelo, ¿no? es diferente en una etapa elástica que en una etapa plástica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el suelo ha recibido ya una deformación anterior? ¿A qué me refiero con eso? Tengo una masa de suelo, ¿no? La cual puedo haber yo sobrecargado, no sé, qué sé yo, por la construcción de una casa, por la acumulación de un material, un depósito de suelo, ¿no? Como un terraplén, por ejemplo, por, no sé, por una construcción antigua, o porque anteriormente habían estratos, ¿no? que estaban sobre esa masa de suelo y por efectos, no sé, por algún movimiento de tierras o por algún efecto que el hombre haya causado y hayan sido retiradas, el suelo se ha quedado, ¿no? nuevamente eh, en su estado, digamos, ¿no? libre, ¿no? O sea, ya está libre, no tiene nada en sí. Entonces, ya ha sufrido una sobrecarga. Ese suelo que ya ha sufrido una sobrecarga se le llama suelo sobreconsolidado. O sea, ya lo han, si quieren decirlo así, ya le han aplicado una carga, ya lo han deformado. ¿Cuánto lo han deformado? Eso no se sabe todavía. Existe una deformación máxima que un suelo puede recibir en su historia geológica. A partir de esa deformación máxima que el suelo ha recibido, por decirles, ¿no? Les voy a dar un ejemplo así bien básico. Si agarran, digamos, como una esponja, ¿no? Ustedes le pueden aplicar una carga, ¿no? a la misma. Y esa carga en un tiempo la retiran y no va a haber un cambio con la misma, va a retornar a su misma posición original. Pero es posible que le apliquen una carga, no a esa esponja, y
y la esponja se deforme de cierta manera. Se deforme de cierta manera y esa deformación no va a volver a su condición inicial. Entonces, ese es un suelo sobreconsolidado. ¿Por qué? Porque ya ha sido deformado, ¿no?, de cierta manera y esa deformación es permanente. A partir de esa deformación que se ha realizado en el suelo, ¿no?, la deformación que se realice en adelante va a ser para una sobrecarga mayor. Y esa deformación se llama deformación del suelo, ¿no?, normalmente consolidado, o la curva virgen. Estoy tocando, ¿no?, efectos o parámetros internos de las partículas de suelo que anteriormente no habían sido modificadas por el efecto de cargas, ¿ya? Entonces, es diferente el cálculo para los suelos sobreconsolidados y lo estoy marcando acá con este color porque estoy hablando de la parte izquierda donde se ve un suelo sobreconsolidado. Justamente un suelo sobreconsolidado va a presentar una carga de deformación, ¿no?, dependiente muy baja, no como un suelo normalmente consolidado, porque el suelo normalmente consolidado lo que va a hacer, ¿no?, va a deformarse de manera más rápida. ¿Por qué? Porque la carga que reciba desde cierto punto y es nueva para el suelo, es nueva para el mismo y se va a deformar con otro comportamiento. No sé si se entiende lo que es un suelo sobreconsolidado y un suelo normalmente consolidado. Suelo sobreconsolidado es aquel que ya ha tenido una sobrecarga anterior. Ese valor de la sobrecarga máxima que ha recibido va a formar un parámetro y a partir de la cual yo recibo un gramo más de sobrecarga y el comportamiento del suelo ya es diferente, ¿no? Esa es la diferencia entre un suelo sobreconsolidado y normalmente consolidado. ¿Para qué me sirve en la práctica? Las fórmulas para calcular deformación para un suelo sobreconsolidado no son las mismas que para un suelo normalmente consolidado. Ahora, ¿dónde se encuentra esta diferencia entre sobreconsolidado y normalmente consolidado? ¿No? Es a través de lo que se llama una presión efectiva o sobrecarga de consolidación. La manera más fácil de obtener este punto, ¿no?, en la curva esa se llama curva de consolidación, ¿no? Y la otra se llama curva de compresibilidad, la que está en función del tiempo. Para obtener este punto, Casagrande presenta un método que es un método más gráfico, que dice, ¿no?, lo primero que tengo que hacer es buscar el punto de inflexión de esta curva, ¿no?, que presenta la gráfica de relación de vacíos versus presión. Busco ese punto de inflexión, o sea, donde el radio de curvatura sea menor, lo marco de manera tentativa y luego trazo una línea horizontal. Busco el punto de mayor inflexión, el que tenga menor radio, de manera tentativa y le trazo una línea horizontal. Luego, por ese mismo punto, trazo una tangente a la curva. Trazo una tangente a la curva y ya tengo dos líneas. A esas dos líneas le aplico una bisectriz. Una bisectriz que en realidad es la división, ¿no?, del ángulo que forman estas dos rectas. Esa bisectriz me va a formar una nueva recta, que está acá. División de estas dos. Y luego, ¿qué voy a hacer? Un método más. Una nueva línea voy a trazar justamente por acá, por la parte inferior, ¿no?, o por la parte de la curva del suelo normalmente consolidado. Una línea tangente. Esa tangente en algún punto va a cruzar con la bisectriz. Ese cruce entre la bisectriz y esta línea que es tangente a la parte inferior de la curva
de consolidación o normalmente consolidada me genera una intersección. Esta intersección la voy a proyectar en el eje de las abscisas y yo voy a obtener, ¿no?, automáticamente un valor de esfuerzo. Según la teoría, según la propuesta de Casagrande, este es el esfuerzo de sobreconsolidación de manera gráfica. Es una de las formas, existe otras que también se pueden realizar de acuerdo a manera empírica, pero esta sería una de las más precisas. Yo puedo obtener esta curva de consolidación una vez que haya realizado para distintas cargas, para esta carga, para esta carga, para esta carga, para esta carga, diferentes puntos, y yo puedo trazar la curva de consolidación. Puedo hacer eso. Y luego, de acuerdo a eso, yo voy trazando, ¿no?, este gráfico que me va a ayudar a encontrar el esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué más? Bien, eso es importante para calcular, ¿no?, justamente el esfuerzo de consolidación. Ahora, hay una relación de sobreconsolidación que es el esfuerzo de preconsolidación respecto del esfuerzo de vertical actual. O sea, yo ya tengo en esta curva, ¿no?, la definición. ¿Para qué me ha servido esto? Para encontrar, ¿no?, este límite. Voy a usar acá. Desde acá para atrás, ¿no? Todas las cargas que ha recibido el suelo son anteriores a la máxima que recibe, ¿no?, o anteriores a la máxima que ha podido recibir. Desde acá para adelante, todas las cargas que reciba este suelo son nuevas, no las conoce, son superiores. De acá para atrás ya las conocía. Entonces, desde acá para atrás, como les digo, el asentamiento por consolidación, yo lo voy a calcular de diferente manera. De acá para adelante, el asentamiento por consolidación de otra manera. Entonces, hay una relación, el OCR, que es el esfuerzo de preconsolidación respecto del esfuerzo vertical actual. En arcillas, ¿no?, normalmente consolidados, se tiene que, la OCR es menor que 1. ¿Qué significa OCR menor que 1? Significa que este valor es mayor que este otro. Es decir, el esfuerzo que le estoy aplicando actualmente, ¿no?, puede que mi construcción, ¿no?, yo la calcule, el esfuerzo, la sobrecarga que va a ejercer, y esté por acá. Va a estar por acá, ¿no? Yo tengo esto. Esto yo estoy calculando para el ensayo, pero esta carga es un dato que me va a dar, ¿no?, la construcción o cualquier carga. Si está por acá, entonces el OCR va a ser menor que 1, porque el esfuerzo de preconsolidación es mayor que la fuerza de vertical actual. En arcillas sobreconsolidadas, generalmente se tiene que el OCR es mayor que 1. Es decir, ¿no?, si es mayor que 1, entonces el esfuerzo que le voy a aplicar casi siempre va a estar por acá, ¿no? O sea, siempre va a ser casi nuevo la aplicación de la carga que le haga a la masa de suelo respecto de su historia geológica. Eso me está diciendo básicamente esta relación, o sea, para eso me sirve, ¿no? Bien, entonces, ¿hay formas de calcular esos asentamientos? Si lo hay, ¿no? También se los dejo para que lo revisen. En el libro de Graham Das está cómo es, ¿no?, justamente estos asentamientos por consolidación primaria y secundaria. Segunda tarea que les voy a dar un ejercicio para verificar. En el área de un diplomado, ¿no?, como es en geotecnia vial, lo que se tiene que hacer es indicar a los alumnos los parámetros básicos para que se interprete un concepto. Los alumnos tienen que hacer investigación y verificar, ¿no?, cómo se interpreta cada una de estas cosas para la resolución de problemas. Entonces, en función a eso, yo les voy a dar problemas, pero no problemas sacados del internet. Tienen que ser problemas, ¿no?, propuestos, obviamente, por una bibliografía que está confirmada y que en algún momento yo también tengo que explicar. Pero para eso también los alumnos tienen que intentar resolver estos problemas. Entonces, ya sería la segunda práctica que yo les tengo que dar para este fin de semana.
¿no? Lo voy a dar todo en uno solo para que sea más sencillo y no nos acumulemos prácticas. Vamos a calcular, ¿no? Los asentamientos por consolidación primaria, secundaria y el tiempo de consolidación. Aparte de eso, ¿no? Antes de entrar a esta comparación que es importante, quiero mostrarles algo. Hablando de los ensayos, ¿no? Tanto de, déjenme compartir, ya estamos en los últimos minutos, como siempre estoy sobre tiempo. Mm. Primero vamos a ver el tema del ensayo Proctor, ¿no? El ensayo Proctor tiene más o menos este tipo de planilla que también la voy a subir, ¿no? En la cual nosotros, ya les había dicho, tenemos diferentes muestras de suelo, tenemos un molde, ¿no? Tenemos la aplicación, ¿no? Del esfuerzo de compactación, tenemos diferentes humedades, ¿no? Y para diferentes humedades, distintos valores de densidades. Eso es lo que se grafica en la curva de compactación. Yo grafico esta curva con estos puntos y a mí lo que me interesa es encontrar el punto más alto, ¿no? Para saber cuál es la densidad máxima a la que voy a llegar bajo un contenido de humedad. Después, ¿no? Me voy a ir a la otra. También les voy a pasar esa, obviamente. Tengo la curva, el ensayo de consolidación, el cual yo tengo diferentes cargas para diferentes tiempos. Tengo una carga de, por ejemplo, de 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un esfuerzo que se va a aplicar y se va a hacer una lectura de la misma para los 10 minutos, 25, 50, 1, 2, hasta un tiempo prudente. Por ejemplo, hasta los 1440 minutos, que si no me equivoco son 7 u 8 días, ¿ya? Entonces yo aplico esas cargas y yo veo cuánto se ha ido deformando la muestra de suelo. Voy a hacer lo mismo para varias cargas. ¿Por qué para varias cargas? Esto, un hito me va a servir para calcular la gráfica de deformación versus tiempo. Pero todas estas cargas, ¿no? Aplicadas para un determinado esfuerzo, perdón, para un determinado tiempo, me van a graficar, ¿no? Lo que es la gráfica de consolidación, la que les mostraba. Estas, por ejemplo, son las curvas de compresibilidad, donde yo estoy viendo el tiempo versus la deformación, ¿no? Hay dos métodos, el de Taylor y el de Casagrande, que básicamente son lo mismo, ¿ya? Y los resultados al final se van a presentar en esta tabla, en la cual, ¿no? Como les decía, yo voy a obtener una relación de esfuerzo, relación de vacíos. Y aquí tengo lo que es la curva de consolidación. Como tal, esta curva de consolidación me está mostrando la carga. Acá yo puedo encontrar el esfuerzo de preconsolidación, lo que les había mencionado, y también acá se puede ver, ¿no? La línea de descarga. Es decir, he ido cargando, 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 se deforma, reduce relación de vacíos y luego empiezo a descargar toda la carga, de a poquito le voy quitando con estos valores de la presión y voy a llegar a esto, ¿sí? Entonces, así es, ¿no? Voy reduciendo la relación de vacíos, exactamente. Eh, en un suelo sobreconsolidado, la relación de vacíos va a reducirse, pero va a ser mucho menor. No, la presión de carga es igual, es constante, se va incrementando de a poco. Pero lo que sí, la relación de vacíos, por ejemplo, veamos acá, ¿no? Cuando está sobreconsolidado el suelo, la relación de vacíos está bajando poquito, miren, de 3,30, digamos, hasta 3, ¿no? Y para valores de incrementos de carga considerables. En cambio, acá ya me doy cuenta que estoy entrando a lo que es el suelo normalmente consolidado. Sigo incrementando la presión, pero la relación de vacíos ya va a variar de manera más rápida, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, nada, necesito llamarlos lista porque siempre me olvido de este detalle. Mm,
Sebastián, ¿está? Marvin, Catherine Delgado. Buenas noches, ingeniero. Catherine, gracias. Evelyn, Jessica Evelyn. Presente, Gracias. presente. Juanca Fulguera. Presente. Gracias. Pablo Mita. Presente. Jonathan Ubaldo. Mientras tanto voy a ir lanzando esto también. Buenas noches, presente. Ok. Y aprovechando eso. Jonathan Perea. Sí, buenas noches, presente. Ah, sí, lo he pronunciado bien. Hoy día, sí, gracias. Abel Pozo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Daniela Valdés. Rocío Villasante. Buenas noches, ingeniero presente. ¿Qué tal? Bien, ¿hay alguien más que no haya llamado, por favor? Ingeniera, una consulta. Adelante. Lo que pasa es que aún siguen sin subir los videos al- a la página de YouTube a la que iban a subir. Ya. Y este fin de semana ya tenemos que hacer los trabajos y sí sería bueno que de pronto nos ayuden con eso, porque yo igual les dije a los organizadores y casi nunca contestan o dicen ya vamos a ver, porque igual les pedí de un certificado y igual solo llevamos a ver y no, ni suben los videos ni nada, entonces sí, Voy sí valdría a, la pena que suban. sí, sí, está bien. Ay, he hablado con la encargada y me dijo que sí, hoy día lo iba a solucionar. De todas formas, yo también tengo los enlaces. Por último, yo lo voy a copiar en el grupo los enlaces, porque como son enlaces de YouTube, no es complicado el cargarlos. Por último, yo los voy a cargar, ¿sí? Sí, ingeniera, muchas gracias, porque sí, sí nos serviría bastante para poder hacer los trabajos. Y respecto a los trabajos, para este fin de semana irían el de la granulometría, me parece que había uno, y este de la consolidación. Así es, les voy a dar dos ejercicios básicos, ¿no? Ya, De todas formas, ejercicios similares están en el libro, que también lo voy a subir por si acaso, por si no lo tienen, ¿no? Voy a subirlo en la plataforma, en el Drive que les he mandado a la anterior clase. Ya lo voy a hacer hasta mañana, ¿sí? ya, sí, muchas gracias. Y había también uno de investigación, pero ese es también para este fin de semana o para el No, siguiente. eso es para el final, eso es para el final. Ah, ya, ya sí era de sobre maquinarias de compactación, me parece. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver para el final. Tengo que explicarles con calma porque al final es como que la conclusión de de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el mejoramiento de suelos es es una aplicación importante en el tema de tanto de consolidación, de conformación de capa base, de estabilidad de taludes. ¿Ya? Entiendo. Ya, listo, ingeniera. Entonces, si puede ayudarnos así más bien al grupo, porque en verdad de parte de los organizadores no nos pasa nada y ya va bastante tiempo. Les voy a pasar, ya, les voy a pasar Gracias. mi grupo. Sí, creo que tengo los enlaces. Voy a entrar ahorita al Zoom y voy a enviarles los enlaces de las anteriores clases. Bien, entonces aquí nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Disfruten mucho. Les voy a pasar la práctica, no va a ser gran cosa, solamente es un poquito para investigar y se va a hacer, ¿no? La entrega, ya veremos, voy a consultar si puede ser directamente por vía correo o en el Drive, ¿ya? Listo. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Buenas noches, gracias.